ciudad, sino que forman parte del esfuerzo para construir un nuevo sistema educativo, semiprivado. Nueva Orleans tenía las peores escuelas públicas del país, lo cual explica en parte su pobreza. Esta ciudad nunca tuvo ningún interés en dar una buena educación a una parte importante de sus ciudadanos, porque de lo contrario, nunca hubieran aceptado los empleos mal pagados que ofrecían en el sector servicios. Igual hubieran aspirado a algo más. Había la sensación de que económicamente la ciudad se beneficiaba manteniendo a la gente en esos trabajos mal pagados. Nueva Orleans era conocida por la cultura que ha dejado su pasado francés, latino, africano, pero detrás de esa atractiva fachada se escondía la segunda ciudad con mayor número de pobres del país. El Katrina dejó al descubierto la desigualdad social y racial que había y que las nuevas tormentas no hacen más que agudizar. A diferencia del centro rico, muchos barrios pobres, como Ninth Ward, aún parecen un enorme descampado. Nadie diría que en sitios como este vivían hacinados y segregados miles de personas de escasos recursos, el 80% de raza negra. Muchos carecían de medios para evacuar la ciudad y quedaron abandonados a su suerte durante la tormenta y la inundación que siguió. Nadie sabe exactamente cuántas, pero se perdieron muchas vidas. Varios amigos de mi nieto murieron ahogados cuando se inundó la ciudad. En realidad el huracán fue lo de menos. Lo peor fue cuando cedieron los diques. Albertine es de las que ha tenido suerte y hoy regresa a su hogar. 3 años después de haber huido de la tormenta, se instala en su casa ya restaurada, con la ayuda de sus nietos. Una tercera parte de los habitantes de Nueva Orleans aún no ha podido regresar. A esta altura es a la que hay que construir ahora el suelo de las casas. Win Metoyer dirige la reconstrucción de casas en el barrio de clase media de Gentilly. Poco a poco los vecinos regresan, pero es un proceso muy lento, porque la gente duda de que la ciudad sea habitable. Mientras los inmigrantes latinos construyen viviendas en esta parte de Nueva Orleans, en otros barrios las destruyen. Los pobres carecen de un hogar al que regresar, porque el gobierno del país y el de la ciudad están derribando las casas de protección oficial. Una de ellas era la de Sharon Jasper, que lucha con todas sus fuerzas para recuperar las viviendas sociales. Alegaron que lo que había destruido nuestras casas era el huracán, pero no es cierto. Se sirvieron del huracán como excusa para deshacerse de las viviendas de protección oficial y de la gente pobre. Sharon nos muestra uno de esos complejos sociales desalojados. Nada se sabe del destino de las casas. El ayuntamiento dice que el agua las dañó y son inhabitables, pero los vecinos aseguran que podrían repararse muy fácilmente. Vivimos en un país rico. ¿Por qué nos hacen sufrir y luchar de esta manera? Y sin embargo se gastan millones, billones y trillones de dólares para luchar en una guerra con la que no tenemos nada que ver. ¿Podéis entender cómo me siento? ¿Entendéis lo que siento en mi corazón? ¿Qué clase de presidente tenemos? Se ha dicho a menudo, sin tapujos, que el Katrina ha supuesto una oportunidad para reconstruir Nueva Orleans desde cero, entre otras cosas expulsando a la gente más humilde. En determinados círculos es evidente que cierta gente no quiere que vuelvan los pobres,
porque son un lastre para la ciudad. Muy cerca del centro histórico de Nueva Orleans viven los sin techo. El número de gente en la calle se ha doblado tras el Katrina, porque muchos perdieron casa y familia con el huracán, la inundación y las tormentas que han seguido. Diversos voluntarios se esfuerzan para atenderles y que siempre tengan algo que llevarse a la boca. Los indigentes lo agradecen y hasta lo comparten. Pero la mayoría están enfermos y viven bajo un puente. El precio de los alquileres se ha triplicado desde el huracán. Antes yo pagaba $300. Ahora alquilar el mismo sitio me costaría $800 o $900. Los precios han subido, pero los sueldos se han estancado. Diversas órdenes religiosas regentan este centro de acogida, que es la casa de los que no tienen casa. Aquí pueden venir a asearse, lavar su ropa, conseguir comida, reciben asistencia médica y se les ayuda a recuperar la documentación que perdieron en el huracán. Las monjas que atienden a la gente sienten los efectos de la política de Bush también en Nueva Orleans. Se han suprimido muchos servicios sociales. Cada vez se ayuda menos a los pobres, a los que viven en la pobreza. Tenemos muchos problemas de infraestructuras y eso nos impide ocuparnos de los pobres como lo hacíamos antes. Sharon Jasper sufre estrés postraumático, como muchos de los supervivientes del Katrina, pero no hay medios para tratarles. La situación es tan grave que los suicidios se han disparado y también la mortalidad en general. Estoy físicamente enferma y no soy la única. Cada día que pasa tengo que asistir a un funeral en esa iglesia de allí. 3 años después del huracán, mi gente sigue muriendo porque no han podido volver a casa, por el estrés, por la depresión, porque se les ha roto el corazón. El principal hospital de la ciudad era el Charity Hospital y está cerrado desde el Katrina. Con sus 2000 camas y multitud de especialidades, Nueva Orleans se jactaba de tener la mejor atención médica para los pobres. Ahora ya no solo no tienen casas para volver, sino tampoco suficientes escuelas públicas ni hospitales donde ser atendidos. Lo que ocurrió en Nueva Orleans tras el Katrina fue uno de los grandes errores del gobierno de Bush y aún hoy no ha sido enmendado. Con este presidente y, más importante, el vicepresidente Dick Cheney, hay recursos suficientes para armar el Estado. Sin embargo, no hay recursos suficientes para seguro social, para seguros médicos para los viejos y los pobres. Y eso es el legado de George Bush. En casa de María Alcántara, hoy es fiesta. Es el día en que su hija pequeña ha acabado otro ciclo educativo. Esta inmigrante dominicana está contenta, porque ahora ya sabe que su hija irá a la universidad. ¡Date, vámonos! Sin embargo, la fiesta es incompleta. Falta Juan Mariel, el hijo veinteañero muerto en combate en Irak. Un dolor que María lleva encima cada día de su vida. Si es una guerra que tuviera la soberanía del país en peligro, yo fuera la primera que estuviera en el frente. Porque la patria hay que defenderla. Pero que yo no, por eso es que la mayoría de la gente está en contra de la guerra, porque no entiende, no ve motivo, la razón por qué esta guerra. Para mí esto es una guerra inútil. En institutos como este, el ejército ha reclutado a muchos soldados. Los hijos de los pobres ven la carrera militar como una oportunidad para educarse y progresar. Juan Mariel Alcántara está enterrado en el Cementerio Nacional de Long Island, un cementerio militar que han reabierto para las víctimas de la guerra de Irak. Mientras aumentan las tumbas,
estremece pensar que con una sexta parte del dinero gastado en Irak, Estados Unidos podría haber saneado los planes de pensiones y la seguridad social durante 75 años.